Seguramente estás viendo en la televisión, en Internet, los conflictos y protestas que están ocurriendo en Irán. Estas protestas ya llevan ocurriendo desde hace muchos años, pero han ganado mucha resonancia ahora a finales de 2025 y principios de 2026, teniendo gran repercusión y llamando la atención de la comunidad internacional. Debes saber que todo esto tiene razones históricas y también muchas cuestiones contemporáneas. ¿Pero entiendes el porqué de todo esto? Bueno, en este video te voy a ayudar a entender estas cuestiones, así que agarra un cafecito y vamos con el video. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy Paulo, profesor de geografía, y sean todos muy bienvenidos aquí a Geo Ilustrada. Entonces vamos a iniciar este tema hablando de un aspecto esencial, que es la importancia geopolítica de Irán. Irán está ubicado en el Medio Oriente, allá en Asia Occidental, y es un país de mucha importancia en la región por varios aspectos. Primero, es el segundo país más grande en extensión territorial y en población del Medio Oriente. A eso se suman las grandes reservas de recursos naturales estratégicos, petróleo y gas natural. Esto hace que Irán ejerza una gran influencia política, económica y también religiosa en toda la región. Otro aspecto central de la geopolítica iraní es el control que el país ejerce sobre el estrecho de Hormuz, que es por donde los países del Golfo Pérsico, como Arabia Saudita, Omán, Irak, Kuwait, que también son grandes productores de petróleo, exportan toda esa producción al resto del mundo. Eso genera una preocupación no solo para esos países, sino también para todo el resto del mundo. Un conflicto armado en la región de Irán podría comprometer la exportación de todo ese petróleo. Pero vamos a hablar un poco más sobre eso más adelante en el video. Siguiendo con la geopolítica iraní, no podemos dejar de hablar sobre el programa nuclear del país. ¿Irán está o no está produciendo armas nucleares? Estados Unidos e Israel, que es prácticamente una extensión de Estados Unidos, afirman que sí, y que eso generaría una amenaza, pero Irán afirma que no, que su programa nuclear es para fines pacíficos, pero los países mencionados no lo creen. Incluso el propio Israel ya ha realizado ataques a bases nucleares iraníes. Entonces, esta cuestión nuclear es otro punto de tensión en la región. Bien, dicho esto, ahora hablemos de otro aspecto que es de suma importancia. ¿Qué es el funcionamiento del Estado iraní? Y aquí ya les adelanto que voy a hacer un enfoque muy breve, porque este tema es bastante complejo. ¿De acuerdo? Tan complejo como los nombres que voy a intentar pronunciar aquí. Así que discúlpeme si cometo algún error de pronunciación, ¿de acuerdo? El primer punto es que hasta 1979, Irán era una monarquía autocrática pro-occidental, comandada por el Shah Mohammad Reza Pahlavi. Fue en ese año cuando ocurrió la Revolución iraní, convirtiendo la antigua monarquía en una república islámica teocrática, comandada por el ayatolá Jomeini. Es importante explicar que esa palabra ayatolá para los musulmanes chiitas se refiere a alguien de alto rango dentro de la jerarquía religiosa, una especie de ser enviado por Dios. Entonces es como si fuera un título, ¿de acuerdo? De esta forma, justo después de la Revolución iraní, el ayatolá Jomeini asume el poder y el puesto de líder supremo, que es el cargo máximo dentro del Estado iraní, representando la mayor figura de autoridad política y religiosa del país. Él es sucedido en 1989 año de su muerte por el ayatolá Ali Jamenei. Les dije que las pronunciaciones serían difíciles. Él asume el puesto de líder supremo en 1989 y permanece hasta la actualidad. Entonces, fíjense bien, dentro de la República iraní tenemos al líder supremo, como ya mencioné, que es la figura más importante de todo el país. Y justo debajo del líder supremo tenemos al presidente. Sí, Irán tiene presidente, que es elegido por voto popular para mandatos de 4 años. Sin embargo, él no puede imponerse sobre la voluntad del líder supremo. Pero seguro te estarás preguntando, entonces, ¿qué hace el presidente? Básicamente, él es jefe de gobierno, mientras que el líder supremo es el jefe de Estado. Él administra asuntos internos, presupuestos, esas cosas. Y el actual presidente de Irán es este joven que estás viendo, Masoldi Pezeskian. Recuerda que esto es solo un pequeño resumen de la estructura política iraní. Si nos ponemos a profundizar en eso, el video se nos iría solo en ese tema.
Sale. Terminada esta gran contextualización, creo que finalmente tenemos suficiente base para entender el porqué de las protestas actualmente en el país. Y aquí voy a tratar de hacer un repaso de algunos acontecimientos centrales. Primero, como ya dije, Irán es una república teocrática, lo que significa que los dogmas religiosos impregnan toda la convivencia social. Entonces, hay un control rígido del comportamiento de toda la población, especialmente de las mujeres. Por eso, también hay una gran limitación de las libertades individuales de las personas. Por eso, hay una limitación. Siempre ha sido un gran motivador de las revueltas populares en el país. Entonces, por regla general, las protestas históricamente son impulsadas básicamente por estos tres motivos. Vamos a recordar algunos casos importantes para que finalmente lleguemos a las protestas contemporáneas. En el año de 1999, Irán sufrió protestas estudiantiles, cuyo detonante fue el cierre del periódico Salam. El 8 de julio de ese año, las fuerzas de seguridad invaden el dormitorio y mata al menos a un estudiante. Y eso, como era de esperarse, genera una gran revuelta y culmina en una serie de protestas con dura represión por parte del Estado. De hecho, la represión estatal es una característica de todas las protestas que ocurren en el país. En 2019, el motivo de las protestas fue el aumento drástico en el precio del petróleo, que nuevamente generó una ola de manifestaciones en todo el país, que también fueron reprimidas durante, de hecho, estatales. Y llegamos en un evento de extrema importancia en la historia reciente de Irán, que se convirtió en una especie de símbolo de toda la insatisfacción popular contra el régimen. En el mes de septiembre de 2022, una mujer, Gina Masa Amini, de 22 años, fue arrestada por la llamada Policía de la Moralidad, bajo la acusación, fíjate bien, de una violación de las normas del uso del hijab, que es ese velo musulmán. Y esta joven, lamentablemente, falleció mientras estaba bajo custodia policial. Y eso generó una gran conmoción popular, especialmente entre las mujeres, que marcharon bajo el lema Mujer, Vida, Libertad en contra del uso obligatorio del hijab. Mira, no es que ellas no quisieran usar el velo. La insatisfacción aquí era por el uso obligatorio y también por toda esa represión alrededor de la obligatoriedad de su uso. Y así como las demás protestas, esta también tomó las calles de todo el país y fue nuevamente duramente reprimida por el Estado. Y entonces finalmente llegamos a las protestas actuales, ahora a principios de 2026. Y van a comenzar allá a finales de 2025, alrededor del 28 de diciembre. Y esta vez, la gran insatisfacción gira en torno a la situación del país, sobre todo en lo económico. La inflación, que genera la devaluación de la moneda iraní y una desigualdad cada vez mayor entre la población común y la élite del país. Y estas manifestaciones han ido escalando muy rápido en el país, así como la represión del Estado contra los manifestantes, con un número muy grande e incluso incierto de muertos. Algunos medios hablan de 500, otros hablan de más de 3.000. Esto se debe a que no es sencillo seguir el desarrollo de todos estos eventos. El acceso a la información es reciente, tanto así que el gobierno iraní simplemente cortó el Internet del país el 8 de enero. Pero los reportes dicen que los hospitales están completamente llenos. Y en medio de todo esto, todavía está el papel de Estados Unidos, que promete intervenir si la escalada de violencia continúa. Y cuando digo intervenir, me refiero a una intervención directa, militar, lo que preocupa mucho a los países del Golfo Pérsico, porque como dije al principio del video, Irán controla el estrecho de Hormuz, que es por donde estos países exportan su petróleo. Entonces ellos alegan que una intervención directa de Estados Unidos puede comprometer todo ese suministro de petróleo a nivel global, porque por ahí pasa aproximadamente entre el 20% y el 30% de todo el petróleo que se distribuye en el mundo. Además, Irán no va a quedarse de brazos cruzados ante todo ese ataque de Estados Unidos. Habrá una reacción, como ya prometieron que la habrá. Entonces, esa intervención de Estados Unidos puede generar una inestabilidad aún mayor ahí en la región de Medio Oriente. Bueno, ese fue un panorama general de la situación. Me gustaría escuchar tu opinión sobre el tema. Déjala ahí en los comentarios. Y también estoy dejando en la pantalla 2 sugerencias de videos que pueden interesarte. Gracias a ti que te quedaste hasta aquí.
Hasta la próxima. Adiós, adiós.